Buenas tardes, esto es Welcome to Chepe, un programa para los y las periodistas, porque el viernes 27 de abril los diputados salientes aprobaron un proyecto de ley llamado Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia que impide a la prensa informar sobre investigaciones penales de casos de corrupción y sobre sanciones que involucran a funcionarios públicos. Bueno, y esta ley en realidad suena súper tuanis, pero creo que el problema acá fue que la aprobaron a la carrera y no se dieron cuenta de ciertos incisos que estaban incorrectos, o ciertos incisos que son como problemáticos, por decirlo así, ¿verdad? Que son un poco vagos y que pueden estar abiertos a una interpretación que más bien bloqueen ese derecho a la prensa de investigar, ¿verdad? De informar sobre estos casos. En este momento es pertinente como recordar un poco a los diputados que van saliendo, El medio Amelia Rueda sacó como esta edición de los mejores momentos de estos maes. Este episodio de Welcome to Chepe fue traído a ustedes gracias a patreon.com/nopasanadaoficial, donde las personas que nos quieren apoyar para mantener este emprendimiento como un independiente lo hacen a partir de $3 al mes. Esto para nosotros hace toda la diferencia y lo agradecemos muchísimo. Estos $3 o $5 o lo que sea el monto con el que nos apoyen, les da beneficios como ver esto sin anuncios y también acceso a contenido extra y otras cosas. Igual quiero destacar que en este espacio podemos hacer un anuncio. Entonces, si ustedes tienen algún emprendimiento y les gustaría anunciarse acá, nosotros felices si quieren de volarnos en la cabeza escribiendo algo para ustedes, o podemos adoptar su idea. ¿El contrato lo conversaron con alguien de Casa Matriz o fue directa y solamente el esfuerzo con Panamá? Vea, señor diputado, le estoy diciendo que no hay acceso. Pero la pregunta es muy sencilla. ¿Lo preguntaron o no lo preguntaron? Vea, no sé sinceramente qué objetivo persigue usted con esa pregunta. No entiendo. Qué impresionante fue todo ese juicio de Salas, mae. Han pasado tantas varas, tantas varas. Y ya Prendas ni siquiera está... Ni siquiera, sí, ya se salió del partido, exacto. Ya. ¡Hijos de puta! A 26 diputados en este parlamento. Así los dijo. ¡Hijos de puta! Y eso fue porque David Gurzón le pegó un vergazo al asesor de Liberación Nacional de su mismo partido por decirles que eran unos hijueputas por no aprobar como... o por querer bloquear como la ley de matrimonio igualitario. Exactamente por el orden. Disculpe, diputada Céspedes, la llamo al orden. Eso no es por el orden. Perdón, estoy por el orden, perdón. Déjame hablar, solo por el orden. Estoy por el orden. No, diputada, eso no es por el orden. Cualquier asesor puede mentar la madre cuando le da la gana y no podemos decir diputada Cisneros, no es por el orden. Es por el orden. Me gustaría como hacer énfasis mucho como en todo lo que nos dejó Restauración Nacional y Nueva República, porque definitivamente, ¿verdad? Son como los que más salen a relucir. En especial estupideces. Diputados independientes, por ejemplo. Exacto. De hecho, la diputada que propuso este proyecto de ley y tal, Carmen Chan, como que dice como, yo no soy ninguna gata, no sé qué, como discutiendo con Iván Acuña, y es como, qué... Segundo, yo no sé usted, compañera Zoila, si se cree gato, pero ya no soy una gata. Qué raro, es como, no sé, como que da como un toque de congoja, pena, ¿verdad? Y congoja. Y cuando esta diputada, se me escapa el nombre en este momento, también de Restauración Nacional, se puso a protestar en medio del Congreso, weón. Nidia Céspedes. Nidia Céspedes, hacer protesta, huelga de hambre y no sé qué. Era por varias causas. Una era una causa muy noble, que era la causa indígena. Que de hecho, en esta transición en la que estamos, me pareció muy tuanis ver a la primera mujer indígena llegar al Congreso. Eso me pareció súper cool, ojalá que algo que pueda suceder más, como que siempre han sido parte del país y que nunca han estado representados, y me parece que es un avance. Totalmente. Bueno, y el problema específicamente de este proyecto de ley es el artículo 8 en los incisos D, G y K, en donde se establecen límites del derecho de acceso a la información pública, ya que se dice en cuáles circunstancias la información no se va a publicar.
Dichos incisos, respectivamente, plantean lo siguiente, y cito: la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, información acumulada para prevención e investigación de delitos, investigaciones preliminares de carácter judicial o administrativa, la información contenida en el expediente administrativo o judicial será confidencial, salvo para las partes, los representantes o cualquier abogado de conformidad con lo estipulado en el artículo 272 de la Ley 6.227. Todo eso lo que implicaría, por ejemplo, es que la prensa no pueda sacar información como en los casos de La Trocha, El Cementazo, La UPAD, Cochinilla y Diamante, que por cierto son casos que siguen impunes. Imagínense si ni siquiera nos diéramos cuenta de lo que pasa. Es más, piensen en todo lo que todavía no sabemos, tomando en cuenta que casos como el caso Cochinilla tenían más de 20 años de estarse gestando. El tema fue tan controversial y tan serio que el Colegio de Periodistas envió una carta al presidente Carlos Alvarado para pedirle que vetara parcialmente el proyecto porque, según ellos, y cito, atenta directamente contra la libertad de prensa por resultar desproporcionado y contrario al principio de transparencia, pues afecta directamente el derecho de informar y ser informado, limitando excesivamente e injustificadamente este derecho. A esta petición se sumaron diputados como Eli Feinsack del PLP, Jonathan Acuña del Frente Amplio y María Marta Carballo del PUSC. Inicialmente el presidente Carlos Alvarado dijo que no vetaría la ley, básicamente porque no le daba chance, porque se suponía que el proyecto de ley iba a llegar a Casa Presidencial para ser firmado hasta el jueves y, como sabemos, el presidente va a estar en este proceso de transición también y que el viernes iba a ser su último día y que vetar la ley parcialmente conlleva todo un proceso que no se podía. Después salieron diferentes expertos, abogados constitucionalistas diciendo que esto eran excusas y de hecho Pietro le preguntó en entrevista este miércoles sobre si iba a vetar la ley o no y también te dijo que no iba a poder. Y sonó como una explicación racional en las palabras que lo puso, porque lo que me dijo a mí fue: de ahí, burocracia tica no permite que eso pase. Y uno, conociendo la burocracia tica, dije, de fijo la burocracia tica no va a permitir que eso pase. Y no me sentía como con la autoridad constitucional, de ley constitucional, como para debatir el punto lo suficiente. Pero a pesar de eso, de ahí parece que sí pasó. Y qué dicha que sí pasó. Ajá, exacto. Y entonces yo escribí todo este guión entre ayer y hoy, que hoy es jueves, y este jueves Carlos Alvarado dijo que había llegado el proyecto de ley ya a Casa Presidencial y que lo iban a vetar en una carrera, digamos. Básicamente esas fueron más o menos sus palabras. Una vara que a mí me preocupó en su momento, antes de ya ahora saber finalmente que Carlos Alvarado lo va a vetar, es que le preguntaron a Rodrigo Chávez en una conferencia de prensa cuando presentó a parte de su equipo, ¿verdad? De todos los ministros que le faltaban nombrar. Tal vez ya para cuando salga este video en realidad ya no falte ninguno. Me asustó un poco, me preocupó un poco porque dijo como que ese proyecto de ley buscaba como darle acceso a la prensa, ¿verdad? Porque lo más irónico de todo este tema y este proyecto de ley es que era un proyecto de ley para más bien acelerar el proceso en que las instituciones le daban la información a la prensa, que originalmente y hasta el momento son 2 semanas. Y lo pasa a 48 horas, que me parece formidable y buenísimo, ¿verdad? Pero entonces él dijo en conferencia de prensa, y ahí está el clip: me parece irrespetuoso la institucionalidad ponerme a especular qué voy a hacer en el eventual caso de que don Carlos no tome su decisión. Porque posiblemente pudo haber dicho como, sí, obvio que lo voy a vetar y ya. Lo loco de toda esta vara, en ese video de la conferencia de prensa cometí el pecado una vez más de bajar y leer los comentarios. Le tomé un screenshot y quiero que los veamos porque son brutales. Respuesta para dejar callados a estos periodistas tan poco profesionales, y obviamente después todo en mayúsculas. Bravo, mi presidente electo, usted sí sabe callar los imprudentes. Demasiada cultura, educación y ecuanimidad. Un aplauso, supongo que aplauso. Un hombre que no se anda por las ramas para contestar periodistas majaderías con sus preguntas. Otro: mi gallo es todo un caballero, señor presidente. Saludos a usted y Costa Rica de Texas. Perfecto. Cuando yo llegué a ese comentario, yo dije, puta, no, esto yo le tengo que sacar un screenshot y tengo que hablar de esta mierda, porque obviamente hay alguien en Texas
mae, diciendo como todo republicano y, Ajá. ¿verdad? Obviamente. Nada peor que la como, prensa libre. Como, mae, la prensa es una Nada. maldición. ¿Sabes qué normalmente define como la caída libre de un país? La prensa libre. Casi siempre, digamos, que un país tenga prensa libre es visto como algo negativo. Por ejemplo, grandes países que podemos recordar. Corea del Norte, Venezuela. Casi siempre, digamos, Nicaragua. Está como ahí. Gran país. Corea del Norte, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Casi siempre que yo asocio como gran líder, una cosa a la par es no hay prensa. Entre menos prensa haya, mejor le va a los países. Y me alegra que esta gente entienda eso y valoren de que de nada sirve el periodismo. No. Mae, aquí hay otro comentario también, como nada más, porque tiene ahí algunos likes que me llaman mucho la atención. Dice, es que no entienden si Perdón, no puedo ni leer esto. Es que no entienden si Alvaradillo firma, se le destapan todas las sinvergüenzadas que ha hecho. Pero ya ahora... Pero ya firmó, entonces. Ajá. No entiendo nada. ¿Por qué se habría de destapar nada? ¿Qué tiene que...? Es como, más, usted no entiende cómo funciona una ley, claramente. No. Como él ya... fue presidente, como ya... Ya se fue. O sea, ya la prensa tenía este acceso antes. Ajá. No sé si... No. Cabe esa explicación. Y yo no entiendo de verdad cómo hay seres humanos que pueden ser tan fanáticos de cualquier político. Tal vez sí lo entiendo, pero nada más me parece un poco deprimente. Gracias por enseñarnos una vez más el lado oscuro de las redes sociales. Ojalá que esto sirva para que todos y todas nos demos cuenta que posiblemente estas personas han sido víctimas de un sistema desigual basado en la competencia despiadada, pero esto no es una noticia, sino solo un recordatorio. ¿Saben qué? Cuando escucho o digo la palabra fanático, inmediatamente pienso en religión, luego en las palabras dogma e ideología. Y la verdad es que todo esto cobra muchísimo sentido porque la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, que salió esta semana, dice que los electores que apoyaron a Fabricio Alvarado y a Linet Saborío en la primera ronda le dieron su voto en su mayoría al presidente electo Rodrigo Chávez en la segunda ronda. Y eso a mí me parece interesante. Específicamente, el 80% de los que votaron por Nueva República en primera ronda apoyaron a Rodrigo Chávez y de igual forma el 77% de las personas que votaron por el PUSC. En cuanto a las personas que votaron por Eli Feinsack, un 49% apoyó a Rodrigo Chávez y un 47% a José María Figueres, y de los votantes del Frente Amplio, un 60% apoyó a Figueres y un 30% a Chávez. Es importante señalar que en el reporte del CIEP también se señaló que estas fueron las elecciones presidenciales más volátiles en los últimos 65 años. En el informe se lee, y cito: en síntesis, uno de los hallazgos principales del panel electoral fue poner en evidencia que las decisiones que estaban tomando los electores eran transitorias, pasajeras y cambiantes. Y a mí, lo que me parece necesario preguntar es si debería la religión ser parte de la política. Sí, claro. Pero, mae, bueno, estamos en una vara de transición, mae, y entonces me pareció súper tuanis que esta semana... pudiste ir a hablar con Carlos Alvarado y entrevistarlo, mae. ¿Qué tal fue esa entrevista? Fue muy loco hablar con Don Carlos. Don Carlos, ya, mae, más respeto. No, fue vacilón. De hecho, que me preguntó que por qué no sé la palabra mae y no sé la palabra vara. Como no dije ni vara ni mae durante la entrevista. Y mae, como me pareció extraño que no dijeras vara y no dijeras mae. Y yo como dije, ay, Don Carlos, ¿qué quiere que haga? Creo que fue una experiencia interesante llegar a entrevistar a una figura con la cual he sido tan crítico al final del gobierno, porque ya es como a esas alturas que, o sea, ¿me entendés? No creo que sea el momento para presionar o recriminar o llegar a hacer preguntas sobre por qué no se está haciendo esto, no se está haciendo aquello, con 3 días, ni siquiera, de hecho que se va el viernes en la mañana a la oficina. Charlie, hasta luego, ahí les dejo. Y se marchó. Una oportunidad muy valiosa para como generar diálogo político con el presidente de la República desde una plataforma independiente. Dije como, man, obvio, definitivamente no fue el espacio para como encarar varas, porque no sé, según yo es como, hey, o sea, no puedes cambiar nada ya. Sí, ya, como pierde el sentido un poco, digamos. Ya lo que no hiciste, no lo hiciste. Entonces, no, fue más bien como una conversación sobre las grandes etapas del gobierno. Además teníamos solo media hora, que yo sé que eso para muchos periodistas es un montón de tiempo, pero para nosotros media hora es como... Nada.
absolutamente nada. Sí, total. Y nada, fue muy interesante. Conversamos sobre esta ley que dijo que le iba a vetar, que no lo logró. Conversamos sobre cuáles fueron algunos de los momentos más duros de su gobierno, digamos. Habló de cosas que no me esperaba, sobre cuáles fueron esos momentos. Le pregunté a Varas como qué hacía en su tiempo libre como presidente. Y al final, lo que me deja, y eso es, voy a decir 2 comentarios por aparte. Primero, la primera parte es como, me queda muy claro que Carlos Alvarado es una persona que creo que entró al gobierno con muy buenas intenciones y salió del gobierno con muy buenos deseos para Costa Rica. Creo que hay muchos presidentes que se pueden sentir agobiados o desilusionados o bravos tal vez por cómo los trató el gobierno. Creo que él queda en una posición como de que espero que todo salga bien de aquí en adelante. Y mi criterio personal, y esto es full mi opinión, es que era una persona con muy buenas intenciones que al final tal vez no logró llegarle al trabajo de la mejor manera. Creo que tal vez sus intenciones eran más grandes que lo que logró hacer. ¿Me entendés? Como yo lo oigo hablar y lo oigo hablar con sinceridad. No me parece que es una persona engañosa, no me parece que es una persona mentirosa, no me parece que es una persona que llegó ahí para su beneficio propio. Pero creo que le faltó, no sé qué, para lograr como llenar esos zapatos que tal vez se salían de su expectativa del trabajo. Y algo que me quedó muy claro, y esto lo digo de la mejor forma posible, va a sonar horroroso, pero bueno, que uno puede ser una muy buena persona, pero eso no necesariamente se traduce a que va a ser un muy buen presidente. Y eso lo digo como con todo el respeto del mundo. No, yo no digo que pueda hacer el trabajo mejor, pero no necesariamente una buena persona llega a hacer un buen trabajo político. Y desgraciadamente creo que este gobierno fue el resultado de eso. O sea, no sé, esa es mi opinión y no quiero ser mal right. Me cayó muy bien don Carlos Alvarado, de fijo lo volvería a entrevistar. Quiero que nos sentemos un día, no pasa nada, hablar 2 horas sobre todo, pero eso no significa súper cool. Pero eso no significa como que voy a como borrar todas mis críticas e ignorarlas. Es una situación, no sé, como complicada, supongo, no sé. De ahí normal, yo creo. Mae, al final de cuentas, ¿sabes qué pienso yo? Como, mae, de fijo lo hizo mejor que jamás lo hubiera podido hacer Fabricio Alvarado. Y, ¿sabes? Mae, 100%, ¿ves? Ahí podemos estar totalmente de acuerdo. Como porque para eso es como, mí ese es como el... Ajá. ¿Y esa es la realidad? Ahí donde Habían yo 2 trazo opciones. la línea. Ajá, ahí donde yo trazo la línea como, mae... Sí. A fin de cuentas habían 2 maes. Y uno lo iba a hacer indudablemente mejor que el otro. Mae, te quería preguntar, ya que estamos cerrando, bueno, este episodio empezó cerrando el gobierno de Carlos Alvarado. ¿Qué te deja el año viejo? ¿Qué te deja el gobierno de Carlos Alvarado? ¿Qué son esas varas que te va a recordar a vos este gobierno de Carlos Alvarado? Mae, creo que para mí lo que más me va a dejar el gobierno de Carlos Alvarado definitivamente como primer punto es el matrimonio igualitario. Porque, mae, en las elecciones anteriores, no estas que acaban de pasar, mae, siento que vimos mucha división y vimos mucho odio en contra de la comunidad LGTBQ+. Y, mae, eso fue súper crudo y triste de ver. Entonces me alegra que Carlos Alvarado y su gobierno, mae, pudieran, ya que nos dividimos por ese tema en las elecciones, me alegra que su gobierno haya podido, en efecto, pasar esta ley. Sí, concuerdo. Creo que eso fue lo que yo le dije a él. Creo que para mí lo que vamos a recordar de este gobierno en 50 años, en 80 años, en 100 años, va a ser que se pasó la ley de matrimonio igualitario. Y creo que, a fin de cuentas, son los grandes movimientos sociales que en un libro de historia de Costa Rica va a estar escrito Carlos Alvarado, presidente, que puso esto, igual que el sufragio de la mujer o igual que tantas cosas importantes. Y yo sé que en el microcosmos de lo que estamos viviendo en el día a día, criticar, no sé, que la vacunación no se hizo tan bien en conjunto con la empresa privada es algo como que tal vez en 50 años no va a estar en un libro de estudios sociales y lo otro sí, ¿verdad? Que a mí me importa mucho que no pasara eso, sí, claro, pero cuando pienso como macro, zoom out, pensar en el resto de la historia de Costa Rica, va a decir como, bueno, probablemente eso sí va a estar ahí escrito y se hizo, se pasó y ojalá ningún retrógrada venga a tratar de quitarlo en estos 4 años. Y siento que eso de fijo va a quedar ahí en los libros de historia, como decís vos, mae.
de fijo es algo muy importante. Lo segundo, que es como un toque sin sabor, ¿verdad? Es todo el tema de la obra pública. Mae, yo nunca en mi vida, en mis casi 31 años, he visto tantas obras públicas culminarse en un gobierno. Y mae, me parece algo que aplaudir con todo y todo, a pesar de que claramente hubo casos de corrupción y tal. También hay que dimensionar y estar conscientes de que esos casos de corrupción también vienen gestándose desde hace 20 años y que no necesariamente tiene que ver, bueno, no sabemos, con este gobierno. Puede ser que sí, pero verdad, tiene mucho que ver con mandos medios y tal y otras cosas, pero de nuevo, por eso es que dije desde el inicio que es un sinsabor. Igual, mae, sí, siento que es tuanis que ellos se hayan puesto detrás de eso. Creo que nos vamos a recordar de eso también, porque, mae, definitivamente yo esperaría que toda esa inversión en infraestructura, mae, beneficie al país económicamente. Total. Concuerdo. Okay. Pero bueno, ahora pueden ir a ver la entrevista completa que le hizo Pietro a Carlos Alvarado. Este episodio de Welcome to Chepe fue traído a ustedes gracias a patreon.com/nopasanadaoficial, donde las personas que nos quieren apoyar para mantener este emprendimiento como un independiente lo hacen a partir de $3 al mes. Esto para nosotros hace toda la diferencia y lo agradecemos muchísimo. Estos $3 o $5 o lo que sea el monto con el que nos apoyen, mae, les da beneficios como ver esto sin anuncios y también acceso a contenido extra y otras cosas. Igual quiero destacar que en este espacio podemos hacer un anuncio. Entonces, si ustedes tienen algún emprendimiento y les gustaría anunciarse acá, mae, nosotros felices si quieren de volarnos en la cabeza escribiendo algo para ustedes, o podemos adoptar su idea.